O'Reilly. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Estás en Planeta Caracol. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol y con el director general de la CBC, la Autoridad Ambiental en el Valle del Cauca, el doctor Marco Antonio Suárez. Y sí, es maravilloso el mensaje sin duda que hemos recibido del director general de la CBC, doctor Marco Antonio Suárez, a propósito de lo que es esta historia del caimán aguja que permaneció 50 años allí en un patio en Palmira. Un señor la recogió seguramente a la ñata de pequeñita, de bebé, y se le creció 2,10 metros, no estaba en buenas condiciones, tenía sus problemas de salud, ha sido recuperada y viene próximamente el traslado a Cartagena. Bueno, en lo personal, esta historia que hemos compartido con los oyentes de Caracol Radio, doctor Marco Antonio, pues es satisfactorio, ¿no? Que tanto esfuerzo, tanta evolución, tanta ciencia que ustedes aplican para la conservación, pues llegue a buen término y que esto se convierta en un mensaje claro para quienes tienen animalitos de fauna silvestre. El mensaje es ese: vaya a la autoridad más cercana, al policía, a un personero, comuníquelo, porque de esa manera estaríamos haciéndole bien a ellos. Un caimán, un mono, un primate, un tití merece vivir como tal, como tití, como caimán y no como mascota. Es un mensaje que debemos siempre acuñar, doctor Marco Antonio. ¿Qué opina? Fidel, mira, definitivamente los animales silvestres cumplen un papel fundamental en los ecosistemas y su lugar es en la naturaleza. Cada ejemplar rescatado y liberado es un triunfo para la biodiversidad. Y de verdad, Fidel, este es un paso más en la lucha contra el tráfico, la tenencia ilegal de estos animales. Yo invito de verdad a toda la comunidad a denunciar cualquier caso de tenencia, comercio de fauna silvestre y a sumarse a la protección de nuestra biodiversidad. La mejor manera de usted proteger nuestros animales de nuestra fauna silvestre es permitir que ellos vivan en su hábitat natural. Yo entiendo que muchas personas se encariñan, claro, tratan de humanizarlos o tratarlos como animales domésticos, y esto es un gravísimo error, no solo para el animal, sino para el ecosistema donde él normalmente se desarrolla. Es más, Fidel, puede generar hasta un riesgo para la persona que tiene un animal de estos, sus hijos, sus mascotas, su familia puede verse atacada. Nosotros, ¿qué les pedimos? Por favor, infórmenos, que nosotros inmediatamente llegamos y sabemos qué hacer con el animalito, y si la gente quiere, puede hacerle el seguimiento, nosotros le vamos contando y pasando informes de cómo está, hasta que logramos su liberación en un sitio hermoso como la liberación que hicimos ayer de 50 animalitos más de nuestra fauna silvestre en el Pacífico. Mira que eso es un punto de todos los valioso. días. Sí, señor. Y ese mensaje tiene que calar y sobre ese mensaje tenemos que trabajar. Y vamos a hablar de esa liberación que creo que fueron como 58 en total, pero quiero compartirle una anécdota que uno puede compartir o convivir con la fauna silvestre. En Casanare, en una zona rural, estábamos almorzando muy a lo llanero, o sea, sentados con la mano, bien, y unas guacamayas increíbles, o sea, estaban ahí en relicto de bosque, estaban observando, se acercaban y pasaban y cogían algo. Entonces nos alejamos y esto, hacían lo suyo. No había necesidad, doctor Marco Antonio, queridos amigos de Planeta Caracol, de capturarlas. Luego se fueron, tremendo espectáculo que dan volando, esa majestuosidad, esos colores, en fin, una maravilla. Lo mismo más adelante, una boa, tremenda boa, en condición silvestre, con la distancia del caso, unos caimanes también. Allí, no sé, pues, Casanare y lo que es la Orinoquía son un humedal. También observarlos, sentirlos, verlos, eso ayuda a generar sensibilización, conciencia y respeto por la naturaleza. Por eso hoy, este fin de semana, hemos destacado la historia de la ñata, este caimán. Y estaremos sin duda, doctor Marco Antonio Suárez, contando cómo les va. Por favor, me mantienen informado y le contaremos a los oyentes de Planeta Caracol con el traslado y la manera como se adapte la ñata allí en Vivarium, muy cerca
cerca a Cartagena. Pero ahora sí vamos al grano de esta nota que quiero destacar, y es la liberación en el Pacífico de 58 animalitos, especies silvestres. Qué bien, todas ellas recuperadas. Eso también es un golpe contra el tráfico de especies. Coméntanos, por favor, un poco cómo lograron reunir estas babillas, boas, tortugas, marmosas. Bueno, un capital muy bonito para que vuelva a su hábitat. Bueno, Fidel, yo creo que es una gran noticia para nuestros ecosistemas. Ayer hicimos la liberación de 50 individuos de nuestra fauna silvestre, específicamente 4 babillas, ellas bastante grandes, hermosas, Ujú. 3 marmosas, 25 tortugas y 26 boas constrictor. Wow. Todo este grupo de animales hacen parte, Fidel, de todos los 268 que hemos recibido en el Centro de Atención y Valoración de Fauna en Palmira, y de los cuales pues nosotros ya podemos decir con orgullo que más de 170 de ellos ya hemos logrado Qué bien. liberar en su hábitat natural. Importantísimo, Fidel, uno nota el cambio del animal cuando siente su ecosistema propio. Claro. Ese traslado requiere, Fidel, todo un equipo logístico, llegar a Buenaventura, de ahí llegar en nuestras lanchas, ir a los esteros de nuestro Pacífico. A ellos hay que liberarlos en zonas siempre alejadas la una del otro para que no vayan pues a haber como Conflictos. aglomeración de conflicto entre ellos. Ujú. Y es todo un equipo profesional que se desplaza para hacerlo. Obviamente nosotros los acompañamos, estuvimos ahí, y cuando tú ves el inicio de la liberación, Ujú. por ponerte un ejemplo, una de esas babillas que lo tenemos que hacer 4 y 5 de los técnicos, y apenas ella se siente libre, tiene un momento de unos 5 minutos que se queda quieta, como Frenada. observando todo a su alrededor, como no creyéndola, Sí, y de repente llega ella y sale rápidamente, soy y casi libre. siempre busca el agua, casi siempre busca el agua. Qué bonito. Se va, cha, y caen al agua, y uno los ve como celebrando pues esa alegría, y uno no se explica cómo personas a veces las babillas las consumen o Sí. las cogen para las pieles, y en fin, hacen cosas que uno no se imagina, y de verdad uno siente una satisfacción enorme al saber que está contribuyendo un poquito a la recuperación de todos estos ecosistemas. Es un espectáculo hermoso, inclusive las boas también hubo Ujú. unas de unos tamaños importantes, los colores, cómo se aferran a los árboles, y cómo sienten ellas esa alegría de la liberación, y sobre todo buscar el equilibrio de los ecosistemas, Sin duda. que es tan importante, ¿no? Una experiencia maravillosa. Y como para tener unos daticos, Fidel, que es Ujú. importante, mira que solo en el año 2024 recibimos 1.991 individuos en el Centro de Atención y Valoración. Imagínate si eso es solo en el Valle del Cauca, Y imagínate tenaz. todo el país, la Ujú. riqueza que tiene de fauna silvestre. Esto es de todos los días, Claro. pero yo pienso que vamos por buen camino, sobre todo enfatizando los procesos de educación ambiental. En lo personal, la satisfacción suya, de su equipo de trabajo, ese desprendimiento también, porque después de haberlas recuperado, rehabilitado, ¿qué se siente cuando son liberadas y se sabe que van a su hogar, a su casa natural? No, primero un deber cumplido. Yo siempre digo que esto es de todos, un agradecimiento por supuesto a todos nuestros técnicos. Sin duda. Casi siempre, Fidel, estamos hablando de 4 o 6 meses como mínimo de un proceso de recuperación largo, donde no deja de ser, Fidel, de todas maneras algo de suerte, independientemente de todo lo de capacidad técnica, operativa y profesional. En cualquier momento un animalito de estos puede fallecer, puede morir, pueda que no logremos curarle sus heridas o que tengan unas bacterias que los afecten. Entonces, siempre que llega un animal a nuestro centro de atención, es todo el equipo logístico 24 horas pendiente de ellos. Nosotros con orgullo podemos decir que en el Valle del Cauca tenemos, si no el mejor, uno de los mejores Sí. de Colombia, a un nivel enorme. Inclusive vienen estudiantes de otras partes de Sudamérica a practicar en el Centro de Atención y Valoración de Fauna que tenemos acá. Y como expresé ahora, por ejemplo, con la ñata, Sí. poderle colocar cámaras trampa para monitorearla 24 horas y saber cómo está su comportamiento, eso es algo que cuando uno las libera siente una gratificación enorme, Claro. y una alegría
de que estamos haciendo las cosas como debe ser. Exacto, eso está muy bien. Y son las historias que compartimos aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. La ñata, esta caimán aguja, que permaneció 50 años en el patio de una vivienda en Palmira, en el Valle del Cauca. Fue recuperada, fue rehabilitada. Próximamente estará en Cartagena, Cardique, en un espacio adecuado para control y conservación de caimanes y cocodrilos. Pues habla muy bien del trabajo que se está haciendo por parte de la autoridad ambiental en el Valle del Cauca. Y felicitaciones por esa liberación de babillas, de tortugas, de boas, de marmosas, allá en el Pacífico colombiano. Doctor Marco Antonio Suárez, sin duda, historias bonitas, historias que creemos ayudan a construir un mejor país. Gracias por ese trabajo, abrazo y felicitación para todos los científicos y funcionarios, operarios de la CBC, y queremos desearle lo mejor. Gracias, Fidel. Un saludo especial a todos los amigos que en este momento nos escuchan y decirles que recuerden que la fauna silvestre no son mascotas. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Haces parte de Planeta Caracol. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol y retomamos el diálogo este fin de semana con el director general de la CBC, la Autoridad Ambiental en el Valle del Cauca, el doctor Marco Antonio Suárez. Y sí, es maravilloso el mensaje, sin duda, que este fin de semana hemos recibido del director general de la CBC, doctor Marco Antonio Suárez, a propósito de lo que es esta historia del caimán aguja que permaneció 50 años allí en un patio en Palmira. Un señor recogió seguramente a la ñata de pequeñita, de bebé, y se le creció 2,10 metros, no estaba en buenas condiciones, tenía sus problemas de salud, ha sido recuperada y viene próximamente el traslado a Cartagena. Bueno, en lo personal, esta historia que hemos compartido con los oyentes de Caracol Radio este fin de semana, doctor Marco Antonio, pues es satisfactorio, ¿no? Que tanto esfuerzo, tanta evolución, tanta ciencia que ustedes aplican para la conservación, pues llegue a buen término y que esto se convierta en un mensaje claro para quienes tienen animalitos de fauna silvestre. El mensaje es ese: vaya a la autoridad más cercana, al policía, a un personero, comuníquelo, porque de esa manera estaríamos haciéndole bien a ellos. Un caimán, un mono, un primate, un tití merece vivir como tal, como tití, como caimán y no como mascota. Es un mensaje que debemos siempre acuñar, doctor Marco Antonio. ¿Qué opina? Fidel, mira, definitivamente los animales silvestres cumplen un papel fundamental en los ecosistemas y su lugar es en la naturaleza. Cada ejemplar rescatado y liberado es un triunfo para la biodiversidad. Y de verdad, Fidel, este es un paso más en la lucha contra el tráfico, la tenencia ilegal de estos animales. Yo invito de verdad a toda la comunidad a denunciar cualquier caso de tenencia, comercio de fauna silvestre y a sumarse a la protección de nuestra biodiversidad. La mejor manera de usted proteger nuestros animales de nuestra fauna silvestre es permitir que ellos vivan en su hábitat natural. Yo entiendo que muchas personas se encariñan, claro, tratan de humanizarlos o tratarlos como animales domésticos, y esto es un gravísimo error, no solo para el animal, sino para el ecosistema donde él normalmente se desarrolla. Es más, Fidel, puede generar hasta un riesgo para la persona que tiene un animal de estos, sus hijos, sus mascotas, su familia puede verse atacada. Nosotros, ¿qué les pedimos? Por favor, infórmenos, que nosotros inmediatamente llegamos y sabemos qué hacer con el animalito, y si la gente quiere, puede hacerle el seguimiento, nosotros le vamos contando y pasando informes de cómo está, hasta que logramos su liberación en un sitio hermoso como la liberación que hicimos ayer de 50 animalitos más de nuestra fauna silvestre en el Pacífico. Mira que eso es un punto de todos bien los valioso. días. Sí, señor. Y ese mensaje tiene que calar y sobre ese mensaje tenemos que trabajar. Y vamos a hablar de esa liberación que creo que fueron como 58 en total, pero quiero compartirle una anécdota que uno puede compartir o convivir con la fauna silvestre. En Casanare, en una zona rural,
estábamos almorzando muy a lo llanero, o sea, sentados con la mano, bien, y unas guacamayas increíbles, o sea, estaban ahí en relicto de bosque, estaban observando, se acercaban y pasaban y cogían algo. Entonces nos alejamos y esto, hacían lo suyo. No había necesidad, doctor Marco Antonio, queridos amigos de Planeta Caracol, de capturarlas. Luego se fueron, tremendo espectáculo que dan volando, esa majestuosidad, esos colores, en fin, una maravilla. Lo mismo más adelante, una boa, tremenda boa, en condición silvestre, con la distancia del caso, unos caimanes también. Allí, pues, Casanares y lo que es la Orinoquía son un humedal. También observarlos, sentirlos, verlos, eso ayuda a generar sensibilización, conciencia y respeto por la naturaleza. Por eso hoy, este fin de semana, hemos destacado la historia de la ñata, este caimán. Y estaremos sin duda, doctor Marco Antonio Suárez, contando cómo les va. Por favor, me mantienen informado y le contaremos a los oyentes de Planeta Caracol con el traslado y la manera como se adapte la ñata allí en Vivarium, muy cerca a Cartagena. Pero ahora sí vamos al grano de esta nota que quiero destacar, y es la liberación en el Pacífico de 58 animalitos, especies silvestres. Qué bien, todas ellas recuperadas. Eso también es un golpe contra el tráfico de especies. Coméntenos, por favor, un poco cómo lograron reunir estas babillas, boas, tortugas, marmosas. Bueno, un capital muy bonito para que vuelva a su hábitat. Bueno, Fidel, yo creo que es una gran noticia para nuestros ecosistemas. Ayer hicimos la liberación de 50 individuos de nuestra fauna silvestre, específicamente 4 babillas, ellas bastante grandes, hermosas, 3 marmosas, 25 tortugas y 26 boas constrictor. Wow. Todo este grupo de animales hacen parte, Fidel, de todos los 268 que hemos recibido en el Centro de Atención y Valoración de Fauna en Palmira, y de los cuales pues nosotros ya podemos decir con orgullo que más de 170 de ellos ya hemos logrado liberar en su hábitat natural. Importantísimo, Fidel, uno nota el cambio del animal cuando siente su ecosistema propio. Claro. Ese traslado requiere, Fidel, todo un equipo logístico, llegar a Buenaventura, de ahí llegar en nuestras lanchas, ir a los esteros de nuestro Pacífico. A ellos hay que liberarlos en zonas siempre alejadas la una del otro para que no vayan pues a haber como aglomeración de conflicto entre ellos. Y es todo un equipo profesional que se desplaza para hacerlo. Obviamente nosotros los acompañamos, estuvimos ahí, y cuando tú ves el inicio de la liberación, por ponerte un ejemplo, una de esas babillas que lo tenemos que hacer 4 y 5 de los técnicos, y apenas ella se siente libre, tiene un momento de unos 5 minutos que se queda quieta, frenada, como observando todo a su alrededor, como no creyéndola, sí. Y de repente llega ella y sale rápidamente. Soy y libre. Casi siempre busca el agua, casi siempre busca el agua. Qué bonito. Se va y caen al agua, y uno los ve como celebrando pues esa alegría, y uno no se explica cómo personas a veces las babillas las consumen, o las cogen para las pieles, y en fin, hacen cosas que uno no se imagina, y de verdad uno siente una satisfacción enorme al saber que está contribuyendo un poquito a la recuperación de todos estos ecosistemas. Es un espectáculo hermoso, inclusive las boas también unas de unos tamaños importantes, los colores, cómo se aferran a los árboles, y cómo sienten ellas esa alegría de la liberación, y sobre todo buscar el equilibrio de los ecosistemas, sin duda, que es tan importante, ¿no? Una experiencia maravillosa. Y como para tener unos daticos, Fidel, que es importante, mira que solo en el año 2024 recibimos 1.991 individuos en el Centro de Atención y Valoración. Imagínate si eso es solo en el Valle del Cauca, imagínate todo el país, la riqueza que tiene de fauna silvestre. Esto es de todos los días, claro. Pero yo pienso que vamos por buen camino, sobre todo enfatizando los procesos de educación ambiental. En lo personal, la satisfacción suya, de su equipo de trabajo, ese desprendimiento también, porque después de haberlas recuperado, rehabilitado, ¿qué se siente cuando son liberadas y se sabe que van a su hogar, a su casa natural? No, primero un deber cumplido. Yo siempre digo que esto es de todos, un agradecimiento por supuesto a todos nuestros técnicos. Sin duda. Casi siempre, Fidel, estamos hablando de 4 o 6 meses como mínimo de un proceso de recuperación largo, donde
donde no deja de ser fiel de todas maneras algo de suerte, independientemente de todo lo de capacidad técnica, operativa y profesional. En cualquier momento un animalito de estos puede fallecer, puede morir, pueda que no logremos curarle sus heridas o que tengan unas bacterias que los afecten. Entonces, siempre que llega un animal a nuestro centro de atención, es todo el equipo logístico 24 horas pendiente de ellos. Nosotros con orgullo podemos decir que en el Valle del Cauca tenemos, si no el mejor, uno de los mejores de Colombia, a un nivel enorme. Inclusive vienen estudiantes de otras partes de Sudamérica a practicar en el centro de atención y valoración de fauna que tenemos acá. Y como expresé ahora, por ejemplo, con la ñata, poderle colocar cámaras trampa para monitorearla 24 horas y saber cómo está su comportamiento, eso es algo que cuando uno las libera siente una gratificación enorme y una alegría de que estamos haciendo las cosas como debe ser. Exacto, eso está muy bien. Y son las historias que compartimos aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. La ñata, esta caimán aguja, que permaneció 50 años en el patio de una vivienda en Palmira, en el Valle del Cauca. Fue recuperada, fue rehabilitada. Próximamente estará en Cartagena, Cardique, en un espacio adecuado para control y conservación de caimanes y cocodrilos. Pues habla muy bien del trabajo que se está haciendo por parte de la autoridad ambiental en el Valle del Cauca, y felicitaciones por esa liberación de babillas, de tortugas, de boas, de marmosas allá en el Pacífico colombiano. Doctor Marco Antonio Suárez, sin duda, historias bonitas, historias que creemos ayudan a construir un mejor país. Gracias por ese trabajo, abrazo y felicitación para todos los científicos y funcionarios, operarios de la CBC, y queremos desearle lo mejor. Gracias, Fidel. Un saludo especial a todos los amigos que en este momento nos escuchan y decirles que recuerden que la fauna silvestre no son mascotas. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Haces parte de Planeta Caracol. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.